Listo. Entonces, de alguna forma, la clase pasada hicimos unas referencias al concepto, más que al concepto de obligación, a la evolución de la figura de la obligación. Y en ese sentido, llegamos pues al concepto actual, donde decíamos que es una relación, un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, donde se exige la realización de una conducta llamada prestación. Eso fue lo que mencionamos en la clase anterior. La idea de hoy es que empecemos como a fraccionar este concepto y entendamos la obligación, por qué está comprendida y qué aspectos son sumamente importantes dentro de esta, digamos, dentro de esta figura. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a revisar inicialmente es cuáles son los elementos de la obligación. Y en ese sentido, pues los elementos son tres. El elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento jurídico. Esos tres elementos son sumamente importantes porque esos tres elementos son los que vamos a trabajar, digamos, de este momento hasta el final de la materia. Es decir, esos tres elementos los vamos a ir fraccionando. Al que más nos vamos a dedicar especialmente es al elemento jurídico. Al subjetivo nos vamos a dedicar un poco menos, al objetivo un poquito más, pero al jurídico es el que de pronto nos vamos a dedicar mucho más tiempo durante todo el semestre. No obstante, los tres elementos siempre van a estar incluidos dentro de lo que es el concepto de obligación y la visión de obligación. Es demasiado importante, reitero, porque si no partimos de comprender estos tres elementos, nunca vamos a comprender que es una relación obligacional. Y ahí sí estamos bastante, eh, digamos que quedados en la comprensión de eso. Además de que las relaciones obligacionales se dan en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito del derecho privado. Entonces partamos por el primero, que es el elemento subjetivo. Cuando hablamos del elemento subjetivo, el elemento subjetivo hace referencia a lo que es el acreedor y lo que es el deudor. Es decir, el elemento subjetivo hace referencia a los sujetos que hacen parte de la relación obligacional. Recuerden que cuando vimos la clase pasada que era un derecho subjetivo personal o de crédito, decíamos que una de las características era que implicaba la relación entre dos personas, a diferencia de los derechos reales que implica em, la relación entre personas y cosas. Entonces, en ese sentido, esa relación entre personas implica hablar de dos sujetos, que es el acreedor y es el deudor. Cuando hablamos del acreedor, el acreedor es aquella persona que puede exigir el cumplimiento de una prestación. Y el deudor es aquella persona que debe cumplir con la prestación. Es decir, podemos señalar que la obligación para el acreedor genera una carga positiva y para el deudor genera una carga de carácter negativo. En ese sentido, hay que hacer una aclaración bien importante, y es que no debemos decir, y desde ya empiecen a sacar de sus cabezas, que el acreedor es el que puede cobrar una suma de dinero y el deudor es el que debe una suma de dinero. Eso es equivocado. Ya lo vamos a explicar por qué. O vamos, ahorita que miremos el elemento objetivo. Pero me adelanto a decir algo. Eso tiene su explicación en el sentido de que las obligaciones no solamente son obligaciones de dinero, no son obligaciones solamente dinerarias, sino hay varios tipos de obligaciones. Entonces, nosotros siempre nos han metido en la cabeza de que acreedor es el que cobra un dinero, deudor es el que paga un dinero, pero no es eso. Acreedor es el que exige el cumplimiento de una prestación o una obligación, deudor es el que debe cumplir con la prestación o con la obligación. Por eso es que cuando hablamos de la obligación desde la vista del acreedor, se llama crédito.
Y por eso cuando hablamos de la obligación desde la perspectiva del deudor, se llama deuda. Y hay un error bastante importante. No sé si ustedes han escuchado, cuando uno va a un banco y le prestan un dinero, uno normalmente dice que yo adquirí un qué, Crédito, ¿no? Un un crédito. crédito. Ok, pero es equivocado, porque es que quien adquirió eso Sería una deuda, ¿no? adquirió una deuda, exactamente. El que adquirió el crédito, ¿quién es? El banco. El banco. ¿Sí ven? O sea, una cosa tan sencilla, pero pues acá nos vamos a tener que ir tecnificando desde el punto de vista jurídico. Entonces uno siempre dice es que yo fui a adquirir un crédito. No, usted no tiene un crédito, usted tiene una deuda. El que tiene el crédito es el acreedor, el creditor, que se llama. Por eso es el acreedor, es el creditor desde el derecho romano, el deudor es el debitor, pero ahí está una diferenciación bastante clara. Y en ese sentido se genera mucha confusión, pero pues por eso lo tenemos que ir perfeccionando en ese caso. Lo reitero, acreedor tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación o obligación. Deudor tiene el deber de cumplir con la prestación. El acreedor tiene un crédito, el deudor tiene una deuda. Entonces vean una cosa tan sencilla y ahí ya vamos corrigiendo. Y ese es el elemento subjetivo de la obligación. Es muy importante, ¿por qué razón? Porque es que vamos a ir avanzando después, ustedes van a ir encontrando que uno siempre tiene que tener claro quién es el acreedor y quién es el deudor. Si uno no tiene claro eso, ahí empiezan las fallas. Y especialmente ustedes ese semestre que ven, em, ese semestre ustedes ven procesal, van a ver que incluso esto está muy relacionado con lo que se llama la legitimación en la causa. La legitimación en la causa acá hace referencia a quién tiene la posibilidad de demandar y quién puede ser demandado. Entonces yo no puedo demandar a alguien que no está legitimado, o no puedo demandar sin tener la legitimación, y traslademos eso a una obligación. Si yo no soy el acreedor, yo no puedo exigir el cumplimiento, o sea que yo no podría demandar exigiendo el cumplimiento. Si yo no soy el deudor, yo no puedo ser demandado para que me cobren. Entonces tampoco estaría legitimado dentro del proceso. Eso tiene mucha relevancia y mucha importancia en cada caso en concreto. Por su parte, el elemento objetivo de la obligación, ¿a qué hace referencia? Entonces, el elemento objetivo de la obligación hace referencia a la prestación que se debe, o la prestación debida, que se llama. Debida no de separado de vida, sino debida de deber. Entonces, la prestación debida es el objeto de la obligación. Y ahí tenemos que también hacer una aclaración. El objeto de la obligación no es una cosa, porque uno siempre que le preguntan sobre el objeto de algo, uno piensa en un objeto físico, en una cosa, en un bien, y en este caso no, sino que el objeto de la obligación es una prestación, es una conducta del deudor. Eso es el objeto de la obligación, sobre lo que recae la obligación, es una conducta del deudor. Y es decir, es la conducta que el acreedor le puede exigir al deudor. ¿Por qué hago esas aclaraciones? Porque las obligaciones pueden implicar diferentes clases de prestación y en eso puede haber una prestación de dar, hacer y de no hacer. Es muy importante y ahí nos vamos también desligando de otras cosas. Es decir, voy a saltar y a devolverme y a adelantarme y todo para que comprendamos todos los tres elementos de una forma conjunta. Elemento subjetivo, acreedor y deudor. Elemento objetivo, prestación, es decir, lo que toca hacer. ¿A quién le toca hacerlo? Al deudor. O lo que puede exigir el acreedor. ¿Y qué es lo que puede exigir el acreedor y qué es lo que debe hacer o qué es lo que debe el deudor? Una conducta. Y esa conducta puede ser un dar
un hacer y un no hacer. Cuando hablamos de que la prestación es un dar, la prestación de dar consiste en entregar una cosa. Es decir, que la obligación puede tener como objeto una prestación de dar que consiste en entregar una cosa. Pero ojo, esa entrega de la cosa puede tener dos finalidades. Una entrega simplemente material o una entrega jurídica. ¿Cuál es la diferenciación entre lo que es una entrega material y una entrega jurídica? Es que en la entrega material yo solamente le entrego algo para que usted lo use y también para que lo goce, puede ser. En cambio, en la entrega jurídica yo le entrego algo porque transfiero la propiedad a usted. Voy a los ejemplos. En el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, la obligación que tiene el arrendador es de entregarle el bien al arrendatario para que el arrendatario lo use y lo goce. Pero él no le está entregando la propiedad, él sigue siendo el dueño, él sigue siendo el propietario. En cambio, en la compraventa, la obligación que tiene el vendedor es de entregarle una cosa a alguien, pero ahí sí es con la finalidad de transferirle la propiedad. Ahí sí yo estoy entregándole la propiedad y yo estoy saliendo en ese evento. ¿Soy claro con el ejemplo? ¿Sí? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, eso sería una prestación de dar. Dentro de las prestaciones de dar, incluimos la prestación dineraria. Es decir, pagar una suma de dinero o entregar una suma de dinero es una prestación de dar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos hablando en la compraventa de la obligación que tiene el comprador de pagar una suma de dinero, eso es una prestación de dar. Y en ese sentido, la entrega que hace es una entrega también jurídica, porque yo le entrego el dinero con la finalidad de transferir la propiedad del dinero. Por otro lado, cuando estamos hablando de una prestación de hacer, lo que tenemos es que la obligación implica un deber de conducta positivo, de llevar a cabo algo, un actuar por parte del deudor, de realizar una cosa, de realizar una conducta. Ejemplos puntuales de obligación de hacer. Yo le pago para que me cante una serenata. Entonces vea que si yo contrato unos mariachis, la obligación del mariachi, ¿qué es? Una obligación que implica una prestación de hacer. Es decir, que el elemento objetivo de la obligación, en ese caso, es un hacer, es cantar una canción. Y ahí podemos traer muchos ejemplos. Si yo le pago a alguien porque me pinte una casa, si yo voy a la peluquería y pago porque me corten el cabello, eso es un hacer. Si yo voy al médico y pago para que me realicen una cirugía, es un hacer. Si yo voy donde el abogado y le pago para que me dé un concepto, eso es un hacer. En ese sentido. Creo que es sencillo de entender el hacer. Y el no hacer es una prestación que implica un actuar negativo, una abstención. Me abstengo de llevar a cabo algo. Y es que la obligación puede implicar que el deudor esté en el deber de no hacer algo. Ejemplo, cuando yo contrato a alguien y por lo menos colocamos una cláusula de confidencialidad. ¿Qué implica la cláusula de confidencialidad? Que la persona no puede revelar una información. Es decir, una conducta de abstenerse de algo. Y eso implica una obligación de no hacer en ese evento. Para poner un ejemplo sencillo. Otro ejemplo, cuando se coloca una cláusula de exclusividad. Les pongo un ejemplo muy sencillo ahí. Usted no ha ido a un restaurante o a un sitio a comer donde usted pide una Coca-Cola y le dicen que solamente venden productos Postobón, o se pide una colombiana o una manzana y le dicen que solamente venden productos de Coca-Cola. Creo que es normal que pueda pasar. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Pues de que el dueño del establecimiento de comercio contrató de pronto con su proveedor le dio una nevera, unas sillas, un parasol o algo, pero bajo una condición y es un no hacer, una obligación de no hacer. Y en ese sentido, el establecimiento no puede vender productos de la competencia.
Eso es una obligación de no hacer, en ese sentido. ¿Soy claro ahí con esto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Si hay dudas, pregúnteme porque si no entendemos esto, no vamos a entender nada en todo el semestre. Entonces ahí partimos de la base de eso. Y el elemento jurídico es el vínculo jurídico, el vínculo juris. Es decir, cuando hablamos del vínculo jurídico, es aquello que, acuérdense cuando hablábamos de la historia, aquello que genera ese poder vinculante de la obligación, aquello que implica ese deber jurídico que se tiene de poder exigir el cumplimiento de la obligación. Eso es prácticamente de donde nace la obligación. ¿Por qué les decía yo que íbamos a demorarnos un poco en el elemento objetivo durante el semestre? Porque vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Y luego, ¿por qué nos vamos a demorar en el elemento jurídico? Porque el vínculo jurídico nace de las fuentes de las obligaciones y a eso nos vamos a dedicar mucho tiempo. Es decir, cuando hablamos del vínculo jurídico, lo que analizamos es de dónde nació la obligación y qué es lo que genera ese poder coercitivo de la obligación, que se pueda exigir su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hablar mucho, perdón, vamos a empezar a hablar mucho de lo que son, si la obligación nace de un contrato, si la obligación nace de la ley, más adelante, pues cuando empecemos a hablar de todo lo que tiene que ver con las fuentes de las obligaciones, entonces ahí vamos a mirar qué es lo que vincula al uno con el otro, qué es lo que le genera ese poder vinculante. Y es muy importante, porque si no hay vínculo juris, no hay obligación. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que obliga al padre a darle alimentos al hijo? Pues porque ese vínculo juris, ese vínculo jurídico, nace de la ley, porque la ley establece ese tipo de obligación. Si no existiera ese vínculo juris, no existe la obligación. Es, por ejemplo, si la ley no dice que el padre debe darle alimentos al hijo, pues no existiría la obligación. Otro ejemplo, ¿por qué me nace la obligación de pagar las cuotas de la tarjeta de crédito? Porque hay un vínculo jurídico y ese vínculo jurídico se llama contrato. Entonces ese contrato es el que me obliga a mí o el que me genera ese poder vinculante de cumplir con esa obligación, en ese sentido. Entonces vean que esos tres elementos son los elementos base en las obligaciones y tenemos que tenerlos muy, pero muy presente siempre. Por eso, digamos que siempre en una relación obligacional se da esta triangulación y es que vamos a tener un acreedor que le puede exigir una prestación. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a tener, acá es el momento donde le hace falta a uno el tablero, por eso trato de hacerlo acá. Pero presten mucha atención porque les vamos a poner acá varios ejemplos. Entonces acá lo que tenemos es que hay un acreedor que puede exigir una prestación a un deudor y esa posibilidad de exigencia o ese deber de cumplimiento se da porque hay un vínculo que los ata a los dos, al acreedor y al deudor. Es decir, ahí están reunidos los tres elementos de la obligación. Entonces, para ver si lo entendimos, vamos a poner unos ejemplos y ustedes me van a ir contestando a los ejemplos. Entonces voy a tratar acá de ser lo más didáctico posible, pese a la dificultad digamos que de no tener un tablero. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es, digamos, un contrato de transporte, en ese caso. Perdón, hago una aclaración. En una misma relación contractual o en una misma relación legal, pueden existir varias relaciones obligacionales. De tal forma que yo puedo ser, los elementos de la obligación pueden cambiar
dentro de una misma relación contractual o una misma relación nacional. Es decir, que dentro de un mismo contrato yo puedo ser deudor de unas obligaciones, pero también puedo ser acreedor respecto de otras obligaciones en ese evento. No necesariamente siempre es el uno y es el otro. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, pero vamos a partir de la base de este. En un contrato de transporte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar obligaciones que nacen del contrato de transporte. Entonces digamos, pagar, o vamos a mirar, ¿quién es el acreedor en el contrato de transporte y quién es el deudor en el contrato de transporte? ¿Qué creen ustedes? El acreedor sería la empresa de transporte y el deudor quien la contrata. ¿Por qué? ¿No puede ser al revés? Puede ser al revés, yo pienso que es al revés. ¿Y por qué es al revés, Andrés? Profe, porque pues la contraprestación del transporte te hace responsable contractualmente, extracontractualmente de un servicio, ¿no? Puede ser esa la explicación que puede ser, por ese lado. No, tranquilos, no teman equivocarse, que eso antes es importante equivocarse. Y lo otro que les voy a hacer una advertencia es que yo soy un poco fastidioso en el sentido de que ustedes van a pensar que los ataco y que los ataco como fuertemente, pero no lo tomen a mal, sino que lo hago es porque a veces cuando lo atacan a uno así, uno como que responde ante el ataque y ahí fluyen las ideas en ese sentido. Pero no es porque los ataquen, ni porque quiera hacerlos quedar mal, ni porque estén mal. Incluso muchas veces lo que ustedes digan está bien, perfecto, y yo los voy a contradecir para pensar si ustedes se sostienen o no, o de pronto hay otra posición en ese sentido. Entonces lo que les decía ahorita, ¿por qué sí, por qué no? Entonces vamos allá. Entonces acá lo que les digo es que, ¿quién es el acreedor, quién es el deudor? Entonces la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de, ¿qué creen ustedes? Diga, Depende, el De la tipo de obligación. contrato podría ser. no, estamos hablando de un contrato de transporte. Depende de qué. Digamos, podría ser del servicio. Una cosa es un servicio de transporte en el cual yo hoy compro un ticket y me subo al bus, y otra en que yo alquilo un bus completo para un servicio que yo ordeno. Tiene que No, llevarme a... no. Depende, ojo, tranquilos, depende de la obligación como tal. Estoy tratando de hacerlos diferenciar algo ahí. Ojo, cuando hablamos de una cosa es el contrato y otra cosa es la obligación. Entonces, ¿quiénes son las partes del contrato o quiénes son los sujetos contractuales? Entonces podamos decir que sean dos, ¿cierto? Entonces digamos que los sujetos dentro del contrato del transporte son el transportador y de otro lado el pasajero. ¿Ahí estamos claros? Sí. Listo. Pero no podemos de una vez decir que el uno es acreedor y el otro es deudor. Eso depende de la obligación de que estemos hablando, porque dependiendo de la obligación, puede que el transportador sea acreedor o sea deudor, o el pasajero sea acreedor o sea deudor. Entonces vamos a los ejemplos. Perdónenme que dé tantas vueltas, pero es para que nos quede claro. Entonces vamos a mirar la obligación de pagar el pasaje. Frente a la obligación de pagar el pasaje, primero que todo, ¿eso es una prestación de dar, hacer o no hacer? ¿Qué es? Eso es de hacer, ¿De hacer? sí, De hacer. de hacer, ¿Sí? sí, ¿Por qué? porque te toca pagar por la prestación de un servicio. Que se paga que lleva un lugar. Ajá. ¿Alguien Él le está piensa? dando dinero para que lo transporte. Ok. Pero es que el hacer no es Eso, por parte del deudor.
O sea, No. Pero es Ok. que el hacer ya sería la acción, que es transportarlo. Ojo, ojo porque estoy pensando una de dos. Y voy a empezar por echarme culpas yo. Uno, que no me ha dado a entender. O dos, que no me han puesto nada de cuidado en lo que he hablado. Porque acabamos de explicar qué es dar, qué es hacer y qué es no hacer. Y acabamos de explicar Pues, qué es acreedor, qué es deudor. Entonces dijimos, tú pusiste un ejemplo fácil que decía que si tú querías adquirir algo, tú decías, vamos a pagar la peluqueada, por ejemplo, el corte de pelo, vamos a pagar un helado, vamos a pagar tal cosa. Entonces yo la entendí por ese lado, digamos, no sé si no, estoy muy equivocado. no. Entonces, repito. Uno, ¿qué dijimos? Cuando estamos hablando de dar, implica entregar una cosa, con la finalidad de solamente entregarla para que alguien la goce o la use, o entregarla con la finalidad de transferir la propiedad. Y decíamos en ese sentido que entregar una suma de dinero es dar, es una prestación de dar. Luego dijimos que la obligación, la prestación de hacer implica un actuar positivo, pero no es entregar una cosa. Por eso les decía, cortarle el cabello a alguien, eso es un hacer. Eh, Les decía, pintar una casa, eso es un hacer. Y no hacer, pues es no llevar a cabo una actuación, una conducta en ese sentido. Entonces, bajo ese entendido, ojo porque me preocupa mucho porque si no entendemos esto, reitero, no vamos a entender nada y más adelante es que ustedes entran a sufrir. En el modular eso es lo que nosotros miramos, que ustedes tengan muy claro esto. Si ustedes no tienen claro eso, están perdidos frente a esas cosas, nada que hacer. Entonces, eh, vuelvo y reitero, una cosa es el contrato y otra cosa son las partes del contrato. Otra cosa son las obligaciones que nacen del contrato. ¿Listo? Y para mirar si el transportador o el pasajero del contrato de transporte es acreedor o deudor, tenemos que mirar de qué obligación estamos hablando dentro de ese contrato. Es lo que les decía, pagar el pasaje es una prestación de dar, hacer o no hacer. De De dar. dar, de dar. De dar, de dar. En donde el acreedor es quién. ¿Quién es el El acreedor? transportador, ¿Por qué? porque está recibiendo la suma de dinero, ¿no? Pero sí, no. pues porque es Miren, la persona que puede exigir el exacto, cumplimiento, ¿no? porque puede exigir el cumplimiento, porque incluso ¿qué puede pasar? Que quien reciba la suma de dinero no sea el acreedor, eso lo vamos a ver mucho más adelante, sino es porque el que puede exigir que le paguen. Y entonces el deudor, ¿quién es? El pasajero. El pasajero, que es el que debe pagar. Ok, listo. Vamos a mirar otro tipo de obligación. El transportar. Es una prestación de dar, hacer o no hacer. De hacer, Ay, ¿no? sí, sí. Hacer, ¿Qué De hacer? hacer. De hacer, no les dé miedo. Entonces es una prestación de hacer. ¿Quién es el acreedor? El pasajero. El pasajero, porque el pasajero es el que puede exigir que lo Que transporte. lo lleve. Y el deudor es el transportador. ¿Sí ven que ahí ya se invirtieron los papeles? En ese caso, listo. Vamos a poner otra obligación. No fumar dentro del bus como tal. ¿Es una prestación de dar, hacer o no hacer? No hacer. No hacer. No sé. No hacer. No sé. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Bueno, el acreedor. El pasajero, ¿no? El El acreedor. acreedor El es el pasajero sería el deudor. ¿Por qué? El acreedor debería ser el que transporta porque es el que debería exigir que no fumen para que el resto de pasajeros estén bien. Y el deudor tiene el deber de cumplir.
Pero o sea que el que maneja el bus puede fumar. Entonces ambos serían deudores. Entonces vean que pueden haber eventos donde frente a una misma obligación ambos son acreedores y ambos pueden ser deudores, si lo miramos desde el punto de vista del transportador. ¿Van a entender? Vean que con de ejemplo a ejemplo les estoy mostrando que esto puede ser muy versátil. Entonces en ese caso no fumar es una obligación que la tienen ambos dentro del bus. O sea, ni el conductor ni el transportador puede fumar, ni el pasajero puede fumar en ese caso. ¿Es claro? Sí. Voy a poner una nueva. Usar tapabocas. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? Ambos. Ambos son Ambos, ¿sí ven? Y usar tapabocas es dar, hacer o no hacer. De Hacer. hacer. Listo. Vamos a poner más. Igual, para que se den cuenta ustedes que cómo va este tema acá. Otra obligación. No no usar celular. Ahí el Dar, acreedor hacer o es el no. pasajero. Dar, hacer o no hacer. Es Hacer. de No hacer. hacer. No hacer. no hacer. Hacer. No hacer. ¿Acreedor quién? El pasajero, Ok, ¿por qué? porque es el que puede exigir, el conductor es el que tiene la obligación de no hacerlo. Ok, entonces el deudor sería el transportador, en ese caso, de no ir chateando y ir manejando, para poner un ejemplo muy sencillo. El chiquito de esto acá. Otro ejemplo, no rayar, no dañar las sillas. Acreedor. Perdón, dar, hacer o no hacer. No hacer. No hacer. No hacer. Acreedor. Ay, no podría ser ambos también. No, ahí sí sería más el conductor. El conductor. Ajá, o el transportador, o sea, el transportador. No hablemos del conductor, sino del transportador. Incluyendo como transportador la empresa, el conductor, el dueño del bus, todo, en ese sentido. Listo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, vean que, y pueden haber más cosas. Entonces, como podemos ver dentro de una relación obligacional, dentro de una misma relación contractual pueden haber muchas relaciones obligacionales, por eso hay que entender esto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se demanda, usted no demanda por todo, puede que usted demande solo por un tipo de obligación, en ese sentido. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos porque necesito que eso quede claro. O sea, lo que yo necesito es que cuando ustedes miren un contrato, o miren un contrato no, en cualquier situación fáctica, determine quién es el acreedor, quién es el deudor, cuál es la prestación, cuál es el vínculo jurídico. Entonces vamos a mirar acá otro escenario. Digamos, bueno, ¿y cuál es el vínculo? Pues el contrato. El vínculo es el contrato que es el que genera todas estas obligaciones. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuál es la situación? No pasar un semáforo en rojo. ¿Cierto? ¿Cuál es el vínculo? ¿Dónde nace esa obligación? ¿Será el momento en que yo conduzco? No. ¿De dónde nace la obligación? ¿Dónde está el vínculo jurídico? De la ley, como lo dice Sara. El código de De la tránsito, ley. lo que marque. Exactamente. Entonces la ley es el vínculo. O sea, si no existe una ley que no diga que no se puede pasar el semáforo en rojo, no existiría ese vínculo. En ese caso. Acá es un poquito más sencillo. Prestación de dar, hacer o no hacer. No hacer. No hacer. Exacto. Por ejemplo, el Código Penal es un gran catálogo de obligaciones de no hacer. El Código de Tránsito es un gran catálogo de obligaciones de no hacer.
¿Quién es el acreedor? Pues la ley, ¿no? La ley. Sería la No. autoridad. La autoridad. El Eso, pues, Estado, digámoslo, el Estado, como tal. ¿Y quién es el deudor? Todos nosotros, todos los que Todos. conducen. Sí, El pueblo, ¿no? el los destinatario, esclavos. el destinatario de la norma. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues si usted no maneja, pues usted no está dentro de esa situación. Pero es el destinatario de la norma, el que va manejando, en ese caso. Es sencillo, vean que en todo lado está eso. Si miráramos, por ejemplo, no robar, lo mismo, no hacer, el acreedor del Estado, el deudor, el destinatario de la norma, etc. Miremos otro caso contractual, en una compra-venta, ¿cierto? Entonces en la compra-venta tenemos al comprador de un lado y del otro lado al deudor. Y hay cualquier cantidad de obligaciones. Entonces la obligación de pagar el precio, dar, hacer o no hacer. Dar. Dar, listo. Acreedor. Perdón, acá me quedó mal. Es comprador y vendedor. Acreedor. El ¿Por qué lo vendedor. piensan tanto? ¿Por qué lo piensan tanto? ¿Es muy difícil o no? O como que se mulata. Frente a la obligación de pagar el precio, ¿quién es el acreedor? El vendedor, porque es el que puede exigir el pago del precio. ¿Quién es el deudor? Pues lógicamente el comprador, que es el que tiene que pagar el precio. Entrega de la cosa, de la cosa vendida. Dar, hacer o no hacer. Dar. Dar. Acreedor. Pues el comprador. ¿Sí? ¿Seguro? Dar. No, el vendedor. El vendedor. El vendedor. Ojo. Y el deudor, el comprador. Si no les queda claro, pregúntenme y volvemos lo explicamos. Vuelvo y les digo, si ustedes no entienden esto, o sea, eso es lo que me interesa a mí más, que ustedes puedan, porque yo les puedo explicar esto de memoria, pero me interesa es que lo identifiquen en una situación real y por eso el tema del sistema modular y los casos y todo. Pero hay más obligaciones, por ejemplo, la garantía por lo que se compra, dar, hacer o no hacer. De hacer. Hacer, acreedor, El comprador. comprador, deudor, lógicamente el vendedor, en ese caso. Pongamos otro ejemplo. Y ahí pueden haber más cosas. Digamos, alimentos, ¿cierto? Entonces, el vínculo, la ley, de donde nace la obligación. Y digamos, la obligación de visitar al hijo, dar, hacer o no hacer. 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 El deudor, pues quien tiene la obligación de visitarlo. El acreedor, pues al que van a visitar. La de pagar los alimentos, deudor, es de dar. El deudor, el que tiene que pagar los alimentos, el padre puede ser, o la madre también. Y el acreedor, pues el hijo, en ese evento. Y si acá nos ponemos a poner ejemplos, todos los que ustedes quieran pueden llegar a caber ahí. Les pongo un último ejemplo. En un contrato de trabajo, las partes son el trabajador Y el y el empleador. empleador. Obligaciones, pagar el salario. Dar, hacer o no hacer. Dar. 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 Acreedor, Eh,
El empleador, porque el empleado, Trabajador, el dijiste. trabajador. ¿El empleador? ¿Seguro? El Profe, trabajador. 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 ¿puede repetir, por favor? Le estoy diciendo, es un contrato de trabajo. Vea que vuelvo y encuentro que se confunde. Es un contrato de trabajo. ¿Quiénes son las partes del contrato? El trabajador y el empleador. Pero miremos obligaciones por obligaciones. Entonces, frente a la obligación de pagar el salario, es una prestación de dar, porque se entrega una suma de dinero. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el que puede exigir que le paguen el salario? El empleado. Trabajador. El trabajador. El trabajador. Es el empleador. ¿Cómo? Que el acreedor sería el empleado y el deudor el empleador. Ok, listo. Sí, está bien. Sino que para no confundirnos empleado-empleador, que suena muy parecido, solo lo cambié una R, por eso coloqué trabajador-empleador. Pongamos otra obligación. La de algo sencillo, trabajar. Dar, hacer o no hacer. 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 Acreedor. El empleador. Deudor. No, porque siguen confundidos. ¿Deudor quién? Deudor, el trabajador. El trabajador. Ok, listo. Otra obligación que salga ahí. Pagar la seguridad social. Dar, hacer o no hacer. Dar. Dar. Acá, ojo, es una obligación de dar, pero ¿cuál es la diferenciación? Hay quienes ahí discuten que puede llegar a ser una obligación de hacer y no de dar. Porque es que en ese sentido, pagar la seguridad social implica dar una suma de dinero, pero no a ninguno de los dos que hace parte de la relación contractual, sino que hay que Sino a la pagárselo a entidad quién, que a la entidad correspondiente. Pero si lo miramos de cara a eso, es una obligación de dar, de pagar una suma de dinero, en ese sentido. Pero ¿cuál es la cuestión ahí? Que tanto el empleador como el trabajador tienen la obligación de asumir pago de seguridad social. Cada uno asume una parte. Entonces ambos pueden ser deudores. Y realmente el acreedor es el fondo de pensiones, la EPS donde se le paga la seguridad social. O en su caso, pues también, si lo miramos como una obligación de hacer del empleador, pues el acreedor podría ser el trabajador. Sino que les pongo cada vez un ejemplo diferente para que vean que eso se puede ir complicando. Otra obligación, no robarse los elementos de trabajo. Entonces, hay una resma de papel por ahí mal parqueada y me la llevo para la casa. Dar, hacer o no hacer. No hacer. No hacer. Acreedor. El empleador. Ok, deudor, trabajador. Listo. Y ahí podemos seguir y seguir mirando eso. ¿Es claro o no es claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, perfecto. Ojo porque esta semana sí hay actividad de Google Form y ahí les voy a preguntar sobre eso para que lo hayan entendido. Reitero, eso es muy importante que ustedes lo identifiquen. ¿Y por qué deben tenerlo muy claro? Por ejemplo, en el modular. En el modular puede que pase Emanuel y yo le diga, venga Emanuel, en ese caso, ¿quién es el acreedor? Una pregunta, vea que no le estoy preguntando algo de memoria, sino que usted tenga y comprenda eso ahí. O puede que le haga una pregunta que parece sencilla, pero puede ser rajadora. Y la prestación que debe tal persona es una prestación de dar, hacer o no hacer. Punto. Si usted no tiene analizado eso, ni tiene comprendido eso, no lo entiende. O le puedo preguntar, en ese caso, en esa relación obligacional, ¿quién es él? ¿Cuál es el vínculo jurídico? Cosas así. Entonces ustedes tienen que analizar mucho eso. Lo que me interesa es que empecemos a aislar
que una cosa es un contrato, una cosa ya diferente dentro del contrato, se ven varias obligaciones. Por eso les digo, lo que hay que mirar es la relación no contractual, sino la relación obligacional, porque la relación obligacional puede estar en los contratos, como puede estar en la ley, como puede estar en otros escenarios, que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las fuentes de las obligaciones en ese evento. Ok, y yo creo que podemos ver este tema antes de que entremos a hablar de la clasificación de las obligaciones, para que lo tengamos claro y en la clasificación entendamos mucho mejor, y con eso acabamos por el día de hoy. Que ya van a ser las 11:30, y si arranco con clasificación, eso me va a tomar más de 1 hora. Entonces, clases de incumplimiento me toma un poco menos. ¿Qué sucede en este caso? Que las obligaciones, dependiendo de la clase de prestación, se incumplen de diferente manera. ¿Qué es lo que se busca con las obligaciones? Que las obligaciones sean cumplidas. ¿Por quién? Pues lógicamente por el deudor. Y eso implica que cuando la obligación se cumple, se satisface el interés del acreedor. Pues porque el acreedor lo que quiere es que le cumpla en ese sentido. ¿Cuál es la problemática que se da en este caso? Que las obligaciones no se incumplen de la misma forma, y por eso en cada caso puede ser también muy diferente. Esto no es plano, esto puede ser muy dinámico. Y ahí tenemos que las obligaciones se pueden incumplir dependiendo de su clase y sobre todo dependiendo de su prestación. Entonces tenemos 3 clases de incumplimiento. Perdón, ¿cuándo cumplo con la obligación? Cuando llevo a cabo la conducta que es objeto de la obligación, es decir, cuando llevo a cabo la prestación que se debe. Es decir, que cumplo la obligación cuando doy lo que hay que dar, cuando hago lo que hay que hacer, o cuando no hago lo que no hay que hacer. En que yo cumplo con la obligación. Pero cuando la incumplo, es un poco más complejo. La forma más sencilla sería cuando hay un incumplimiento total, pero es que pueden haber otras formas de incumplimiento. Entonces ahí me voy a la diapositiva. Cuando hay un incumplimiento total, cuando yo no doy absolutamente nada de lo que tengo que dar, de lo que estoy obligado a dar. Cuando hay un incumplimiento total, cuando yo no realizo absolutamente nada de lo que tengo que realizar. Pónganme mucho cuidado porque ahorita los ejemplos les voy a preguntar. ¿Cuándo hay incumplimiento total? Cuando yo hago lo que no tenía que hacer en ese evento. Pero hay otras 2 formas de incumplir, como por ejemplo cuando hay incumplimiento tardío. ¿Qué significa el cumplimiento tardío? Que yo cumplo, pero cumplo más allá del tiempo en el que debía cumplir. Lo hago de una forma tardía, cumplo de forma tarde. Es decir, realizo mi cumplimiento, sí cumplo, pero cumplo por fuera del término estipulado para haber cumplido. Pero lo doy, lo que tenía que dar, por fuera del término que tenía. Sí hago, pero lo hago por fuera del término. Cuando hablamos las de no hacer, en ese evento es más difícil que encajen en el cumplimiento tardío. Y el incumplimiento por cumplimiento imperfecto es cuando yo cumplo, o incluso cumplo a término, pero no cumplo la forma que se debe cumplir con la obligación. Y lo hago de forma incompleta, de forma incorrecta, de forma imperfecta, a como se había señalado. Doy, pero no doy la cantidad que tenía que dar. Doy, pero no doy lo que tenía que dar. Hago, pero no hago todo lo que tenía que hacer, en ese sentido. O llevo a cabo la conducta de no hacer de una forma parcial, en ese evento. Vamos a los ejemplos y ustedes me van respondiendo. Si yo quedo de pagarle a Néstor 1.000.000 de pesos
y no se lo pago, ¿el incumplimiento es total? ¿El incumplimiento es tardío o es un incumplimiento perfecto? Total. 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 Listo. Bueno, voy a volver a los ejemplos que teníamos ahorita. En el transporte, si yo me subo al transporte y pago, el transporte vale 60.000, pero solamente pago 40.000, ¿qué clase de incumplimiento es? Imperfecto. Un imperfecto. Imperfecto. Si a mí me tenían que llevar hasta Bogotá y el transporte no llega más allá de Soacha y hasta ahí llega, ¿qué incumplimiento es? Tardío. También es imperfecto. Imperfecto. Alguien dijo que tardío, pero no, es imperfecto. Si a mí me tenían que transportar y me han dicho que el bus salía a las 5 de la mañana y el bus salió a las 12 del mediodía, hay un incumplimiento, porque el cumplimiento es que Tardío. Tardío. tardío, ¿sí ven? Es claro. Entonces vean que esto puede variar en ese sentido y ahí se va mezclando lo uno con lo otro. Ya vamos a ver mucho más adelante cuáles son las consecuencias de que lo uno sea tardío, que lo uno sea imperfecto y demás. ¿Por qué? Adelanto un poco. Porque es que ante el incumplimiento, el acreedor tiene varias conductas que puede asumir. Primero que todo, ¿qué conducta puede asumir el acreedor cuando no hay cumplimiento? ¿Puede repetir, profesor? Qué pena. Exigir, profe. Sí, ¿Qué se compra? le repito a Néstor y ya lo respondieron bien. ¿Qué conducta puede asumir el acreedor cuando no la han cumplido? Entonces por ahí dijeron exigir. ¿Exigir qué? El cumplimiento. El Cumplimiento. Pedir que le cumplan. Pero ojo, y si ya le cumplieron, pero le cumplieron tarde, ¿qué puede exigir? Que le un compra. reembolso, una indemnización. Una indemnización, ¿sí? Y si le cumplieron, pero le cumplieron a medias, ¿qué puede exigir? Que le cumplan en su Su totalidad. total. Entonces vean que cada escenario lo mueve uno para un lado y para el otro. Entonces voy a poner un ejemplo tonto para que ustedes me comprendan ahí, que a veces los ejemplos tontos o ridículos son más fáciles de entender. Entonces pongamos un ejemplo. María Paula. Entonces digamos, María Paula, yo le digo María Paula, la voy a invitar a cine. Entonces digamos que yo tengo la obligación de invitar a cine a María Paula. Y quedamos de ir esta noche. Primer escenario, nunca llego al cine, ¿cierto? Nunca llego a ir al cine con María Paula. ¿Eso sería un incumplimiento de qué tipo? Total. Total. Exacto. Entonces, María Paula, ¿qué podría hacer en ese sentido? María Paula podría exigir el cumplimiento. Ya van a ver ustedes más adelante procesal cómo lo podría hacer. O ella podría decir también, ya no me interesa, que me cumplan, ya no quiero ir al cine con usted, pero indemníceme, porque me causó un perjuicio en ese sentido. ¿Sí? Pongámoslo en un escenario más serio. Le compro a María Paula una mercancía, nunca me la envía. Y yo le puedo decir, necesito que me cumpla. Pero también le puedo decir, ya no me interesa su mercancía, pero indemníceme porque me causó un perjuicio en ese evento. Ojo, ya lo vamos a ver mucho más adelante. Ya van a ver ustedes en procesal la vía procesal y judicial que se utiliza para eso y todo. Sigamos con el ejemplo de María Paula. Yo le digo a María Paula, listo, vamos a ir a cine hoy todo, a las 8. Y no llego a las 8, sino que llego a las 10 y vamos a función de 10 de la noche. Entonces hay un Tardío. incumplimiento por cumplimiento, ¿qué? Tardío. 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 Es tardío. ¿Ella me puede exigir el cumplimiento? Pero ¿Sí pues o si ya no? llegaste tarde. Pues no. Sí.
Pero si ya fuimos a cine, le cumplí. No puede exigir que le cumpla, ¿sí ve? Porque ya le cumplí. Pero sí que dice, ¿no? Pero ojo, pero ella sí podría negarse al cumplimiento. Y es que yo llegue a las 10 de la noche y me diga, no, yo ya no quiero ir con usted a ningún lado. Ya no me interesa que me cumpla. Si era a las 8, no era a las 10. Entonces, en ese sentido, ella se puede negar al cumplimiento y pedir indemnización. O ella puede aceptar el cumplimiento tardío, pero también pedir una indemnización. Es decir, voy a hacer una bobada. Era a las 8, entonces como yo llegué a las 10, entonces vamos a cine, pero adicional a eso, me gasta crispetas, perro caliente, lo que sea. Me indemniza. Vamos al ejemplo serio. Entonces, María Paula, mercancía, María Paula acaba de traerme la mercancía. Hablemos de Semana Santa. Le compré 100 toneladas de pescado para Semana Santa. María Paula, digamos que no me entrega el pescado una semana antes de la Semana Santa, sino me entrega el pescado durante la Semana Santa, a mitad de Semana Santa. Entonces, ¿yo qué le digo? María Paula, ya no me interesa. Ya no me interesa recibir su pescado porque usted ya no me cumplió y no me interesa que me cumpla tardíamente. Y adicional a eso me indemniza. Me puedo negar el cumplimiento. O le puedo decir, listo, le recibo, pero como el cumplimiento fue tardío, le voy a pedir una indemnización. ¿Por qué? Porque no logré vender lo que tenía que vender, etcétera, etcétera. En ese caso. Y vamos al otro ejemplo. Entonces yo le dije a María Paula, vamos a ir al cine hoy, esta noche. Y vamos a ver una película que se llame, bueno, una película nueva. La Mujer Maravilla, que la estrenaron hace poco. Y cuando vamos, resulta que no hay entrada para La Mujer Maravilla porque yo no compré las boletas ni nada. Y nos tocó ver por otra película. Entonces, ¿perdón, Andrés? ¿Qué sería un incumplimiento imperfecto? Sí, o dirían ustedes, y ya acá lo digo a son de burla, o le digo nos tocó ir a ver Netflix, en ese sentido. Entonces, sería un cumplimiento imperfecto. ¿Qué puede hacer María Paula? Lo mismo, decir, no me interesa que me cumpla imperfectamente, indemnícenme, o podría decir, listo, acepto ese cumplimiento imperfecto, pero me indemniza, porque me causa un perjuicio. Vamos al ejemplo serio. María Paula, la venta del pescado, y resulta que a María Paula yo le compré 100 toneladas de pescado y solamente me manda 50. Entonces yo le podría decir, María Paula, no me interesa, y también le pido que me indemnice, porque no me está cumpliendo como es. O le podría decir, listo, le acepto solamente 50, pero me indemniza porque voy a perder la venta de lo otro, en ese caso. ¿Es claro o no? Sí, sí, señor. Profe, cumplimiento imperfecto sería cumplimiento parcial de algo. Sí, puede ser parcial, pero también no necesariamente parcial. Ejemplo, puede que yo le entregue menos de lo que era, o puede que yo le entregue algo que no era. Pongamos un ejemplo diferente. Puede que ya me entregue 100 toneladas, yo le compré 100 toneladas de mojarra y me entrega 100 toneladas de cachama, para el mismo ejemplo que estábamos ahorita. Entonces vea que hay cumplimiento en cantidad, pero no hay cumplimiento en la calidad de lo que le compré en ese evento. O puede que, digamos, yo compré un perrito de una raza, un Yorkie, macho, y me entregan una hembra. Ahí hay un cumplimiento imperfecto. Ahí no podemos hablar que me entreguen medio perro, pues porque es imposible. Pero, por ejemplo, digamos, hay casos donde me tenía que pagar 1.000.000, me paga 500.000. Entonces puede ser, en ese caso, el imperfecto puede ser porque es incompleto, porque no es el mismo, porque no es de la misma naturaleza, la misma calidad. Incluso porque sea mejor. Porque yo le pedí que me arreglara la casa y me pintara y me pusiera pisos de tal calidad y usted me ponga un piso mejor. Y puede que ante eso haya un incumplimiento por cumplimiento imperfecto. Porque es que las obligaciones hay que cumplirlas al pie de la letra, como se dice.
De lo contrario, pues los efectos es que el incumplimiento da lugar, les decía, a exigir el cumplimiento, da lugar a indemnización de perjuicios o a negarse al cumplimiento. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Ojo. Sí, Listo. señor. Bueno, entonces quedó en la tarea, yo incumplí, hablando de cumplimiento, yo incumplí el enviarle a ustedes el material, quedó en la tarea de enviarles el material hoy y también de remitirles la actividad que toca hacer esta semana, que como se podrán dar cuenta ahora sí, es un caso con 5 preguntas donde revuelvo todo esto que acabamos de hablar, porque la finalidad es que ustedes lo identifiquen. ¿Listo? Que ustedes ya después les fluya. Eso es como el carro ¿qué es lo que yo busco acá? Como cuando uno aprende a manejar, para los que saben manejar. Usted sube al carro y usted ve la cabrilla, la palanca, el botón de estacionar, la direccional, o sea, hay miles de comandos. Pero ya a medida que usted ya se interioriza con todo, usted mecánicamente maneja todo, lo identifica totalmente fácil. Entonces, todas esas cosas que vamos a ir mirando, yo quiero que ustedes las identifiquen mecánicamente, automáticamente y con total claridad. Pero para eso tienen que interiorizarlo. Es lo mismo, yo no identifico todo lo del carro al manejar, sino aprendo a manejar en ese caso. Listo, perfecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos dejar por hoy. Les agradezco pues la participación en lo de la cátedra inaugural y tranquilos que de pronto si nos atrasamos ahí 1 hora y media, yo creo que no nos causa tanta inconveniente y ahí nos vamos poniendo al día. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta para resolverla antes de acabar. Profe, ¿las lecturas son para la otra clase? Sí. Sí. Yo se los voy a mandar y gradualmente los vamos revisando. Son lecturas fáciles, créanme. Y lo que hacen es reforzar lo que estamos hablando acá. ¿Listo? Profe, gracias, entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo. Profe, Vale, perfecto. una pregunta. Gracias. ¿El taller lo envías hoy? Dime. ¿El taller lo enviarás hoy? Hoy o mañana, pero igual el taller tiene varios días como hasta el domingo para resolverlo. Entonces no hay problema. Ah, bueno, señor, ¿Listo? gracias. Vale. Bueno, pues. Bueno, entonces yo creo que ahí quedamos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias. Bueno, va muy bien.